Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. Continuamos con Corporate Finance dentro de la preparación del CFA Level 1 y como os digo siempre, muchísimas gracias por seguir estos vídeos, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y bueno, si eres una persona que acaba de llegar, bueno, que sepas que tienes muchísimo material de análisis, de inversión, de curiosidades, todo lo relacionado con el mundo financiero, que espero que te guste y si es así, pues obviamente bienvenido a esta pequeñita pero intensa comunidad. Y ya te digo, si tienes cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa, en la caja de comentarios, que como suelo decir, pues trato de estar muy pendiente. Y bueno, que se trata de que entre todos aportemos y que entre todos pues creemos un canal cada vez mejor. Dicho esto, continuamos con el coste de capital. Se trata de, como os decía, un contenido que ya hemos revisado en la sesión anterior. Es como un pequeño grupo de un par de vídeos en el que recogemos estos conceptos que no eran precisamente complicados. Hablábamos de lo que se conocía como Weighted Average Cost of Capital o WACC, coste medio ponderado, y que partía de la suposición, bueno, más que suposición, de la certeza de que pues el pasivo de todas las empresas estaba formado por la deuda y por el equity. La suma conforma el pasivo, ni más ni menos, y se trata de todos aquella, es decir, y viene a ser la parte que compone la manera en la cual una empresa se financia. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente deberemos de tener en cuenta qué porcentaje supone la deuda y qué porcentaje supone el equity. Qué porcentaje supone los recursos externos, bancarios por ejemplo, y qué porcentaje supone pues esa financiación a través de, por una parte, accionistas ordinarios y qué parte pues a través de accionistas preferentes. Teníamos también que la deuda podía ser a largo plazo o que la deuda podía ser a corto plazo. Teniendo todas estas variables en cuenta, además de que los gastos de los intereses financieros los íbamos a descontar o íbamos a quitar esa tasa. ¿Por qué? Porque luego se iban a compensar, iba a ser un gasto que luego me iba a repercutir menos sobre mi cuenta de pérdidas y ganancias, debía de meterlo dentro de la fórmula. Entonces, aplicando todos estos conceptos, yo obtenía pues el Weighted Average Cost of Capital, que viene a ser pues cuánto le cuesta a una empresa su financiación total, teniendo en cuenta los porcentajes tanto de equity como de deuda que tienen independientemente de pues, las demás variables. A partir de aquí, pues lo que decíamos siempre, yo lo que debo de tener en cuenta es que a la hora de tomar decisiones, siempre debo de saber qué es lo que yo espero ganar o cuál es la tasa interna de rentabilidad y cuál es el coste del capital. El coste de capital, ya sea de deuda o ya sea de equity, también se medirá en un porcentaje. Entonces, lo que viene a explicar esta teoría de la financiación que veis aquí, indica que el coste marginal de financiación, etcétera, etcétera, esto es muy sencillo. Lo único que implica es que lo que yo vaya a ganar, la tasa interna de rentabilidad, siempre sea mayor al coste de capital. ¿Y qué significa esto de coste marginal? Pues obviamente que si yo voy y yo cada vez me estoy endeudando más, cada unidad extra de financiación o cada unidad de inversión obtenida va a tener un coste de capital mayor. ¿Por qué? Porque si yo pido 0 y tengo una solvencia del 100%, perfecto, pero a medida que yo me voy endeudando, probablemente mi ratio de solvencia sea menor. Entonces, como mi ratio de solvencia será menor porque cada vez estoy más endeudado, esa unidad extra me va a costar un poquito más, ¿no? Esto es sencillo y lo único que nos plantea es que yo teniendo en este eje la parte de dinero que estoy obteniendo o que se está financiando o me estoy financiando y en este de aquí lo que tengo es la tasa interna de rentabilidad y el coste de capital, pues lo que debo de tener en cuenta es que siempre voy a seleccionar aquellos proyectos en los cuales la tasa interna de rentabilidad sea mayor al coste de capital para un nivel X de capital obtenido. Raised es como levantado, ¿no? Ha levantado X capital, pues la financiación obtenida. ¿Hasta dónde? Pues hasta el punto en el cual esa unidad extra de dinero obtenido se iguale al coste. Porque no, o sea, a partir de aquí ya estos proyectos no nos interesan, ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque lo que estoy ganando de más se me está yendo por la vía del coste de la financiación, que quizá no es de ese mismo proyecto, es decir, que a lo mejor tenéis que tener en cuenta que es la estructura total de la empresa, en la cual quizá
esta unidad extra para un proyecto muy concreto es beneficioso, pero si lo meto en la coctelera de todos los proyectos que están dentro de esa misma empresa, pues llegará un punto en el cual a mayor deuda no voy a tener mayor crecimiento, no voy a tener mayor TIR y no voy a tener mayor rentabilidad. Entonces esto yo creo que es súper importante que se entienda y básicamente aquí en azul os lo he resumido. Solo emprenderemos proyectos cuando la tasa interna de rentabilidad unitaria o de ese mismo proyecto o de ese euro extra que vamos a obtener esté por encima de el coste de capital marginal de esa unidad mayor que estoy obteniendo, ni más ni menos. Sé que quizá, pues obviamente las palabras lían un poco, pero creo que tiene todo el sentido del mundo. Si yo voy a hacer un nuevo proyecto y ese coste del nuevo proyecto, porque ya vengo arrastrando mucha deuda o lo que sea, pues ya no me es beneficioso, pues no lo hagas, ¿no? Por mucho ban que tenga, por mucho valor actual neto, pues hay que pensárselo dos veces, ¿no? Como os decía, sí que es cierto que el ban siempre va a ser más importante que la TIR, pero lo que no puedo es cargar toda mi empresa de proyectos en los cuales el coste de la financiación sea superior a la tasa interna de rentabilidad, porque probablemente en estos casos mi TIR, que aquí veis que está por debajo, no me va a dar un ban positivo, ¿vale? Esto es en casos muy concretos, muy especiales, pero si estoy aquí, ya os digo yo que no va a ser nada fácil. A partir de aquí, como digo, la importancia del riesgo, pues claro, es que esto es clave, porque el riesgo ya no solo va medido en el default, sino que va medido también en el coste que voy a tener de mi financiación, cada vez va a ser mayor. Mayor deuda, igual, mayor riesgo. Y mayor riesgo, probablemente mayor coste, y mayor coste igual a menor beneficio. ¿Qué es lo que nos explica aquí? Que es importante tener en cuenta que no todos los proyectos implican el mismo riesgo. Para ello, también lo que estamos utilizando es lo que se conoce como el WACC. ¿Por qué pondera? Porque a lo mejor la financiación que estoy obteniendo a través de mi deuda para X proyecto, pues sí que es verdad que tiene mayor implicación o tiene mayor coste, pero en el total pues tampoco nos implica tanto, porque el porcentaje de la deuda es de un 20% frente al equity, pues que he salido a bolsa y tengo un montón de dinero, ¿vale? Entonces aquí tampoco tiene más. Y ahora, otro concepto también clave dentro del WACC, que como veíamos, a ver, WACC, teníamos por la parte de la deuda, teníamos el coste de la deuda multiplicado por el porcentaje que suponía la deuda, multiplicado por 1 menos tasa impositiva. ¿Por qué? Porque en algunos países, como decíamos, estos intereses pagados por la deuda, que a mí pues me cobra el banco todos los meses, son deducibles de impuestos. En la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando llego al final, tengo ingresos o gastos financieros. Pues si yo tengo aquí menos, yo qué sé, 1000 de gastos financieros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en el beneficio neto esto no me va a aplicar. Por lo tanto, si quiero tener en cuenta esos resultados después de impuestos, porque es el valor lógico, lo que tiene sentido, ¿no? Medir la rentabilidad de una empresa o medir el retorno de una empresa o medir el coste de siempre después de impuestos, pues lo que tengo que quitar de aquí es la parte deducible, porque se me va a compensar al otro lado. Y esto es lo que nos explica aquí. Ajustamos el coste de la deuda KD usando la tasa impositiva marginal T de la empresa en ese país. Multiplicamos el coste de la deuda por 1 menos T. Y con esto ya lo tenemos. After tax cost of debt, K1 menos T. Este es el que nos interesa. El coste de la deuda después de impuestos. Porque esta parte de aquí es la que se va a netear, es la que no hay que tener en cuenta. Esa parte de que nos va a costar un dinero, pero por otra parte no se va por la vía de los impuestos porque es deducible, pues no la tengamos en cuenta. Ya está. Entonces, esto que ya lo hemos hecho en el vídeo anterior, metiéndolo en toda la fórmula del WACC, lo podemos desgranar. Y aquí es un ejemplito muy sencillo. La empresa ABC planea emitir deuda con interés del 8%. Si en el país en el que opera tal, bueno, más que emitir deuda sería irse a una entidad bancaria y pedir pues un préstamo. Más que emitir deuda. Yo creo que esto va más que... Bueno, sí, se podría servir, pero bueno, quizá para que lo entendamos mejor, entidad bancaria, que el concepto de los intereses como que es más claro. Aquí, obviamente, con un bono, pues estos intereses los tendrás que ir pagando, pero quizá desde el punto de vista de un banco es más fácil. Si en el país en el que opera ABC el impuesto de sociedades es del 40%, ¿cuál será el coste de la deuda?
Pues muy sencillo, asumiendo que el 100% de la financiación de esta empresa es de deuda, pues será 100% por 8% por 1 menos 0,4. Coste total de la deuda después de impuestos, 4,8%. Bueno, pues aquí lo tenéis. Una forma distinta de hacerlo y que no es excesivamente compleja. Después, lo mismo, cálculo del coste de acciones preferentes, pues esto ya lo hemos visto, acciones preferentes o acciones ordinarias, pero bueno, en este caso hace como la especificación. ¿Por qué nos habla de acciones preferentes? Pues porque suelen tener un dividendo pactado, un dividendo que yo le digo a mis accionistas preferentes, todos los años voy a pagar este dividendo, y todos los años tú vas pagando ese dividendo, independientemente de la cotización, ¿eh? La cotización puede irse para abajo, pero tú a lo mejor les dices que les pagas, pues aquí eran 8 dólares, y todos los años les pagas 8 dólares, y así sucesivamente. Entonces, si aquí tenéis la fórmula, pero que esto es muy sencillo, es decir, el dividendo, aquí lo único que tenemos que entender es que el dividendo es igual al coste de la deuda, o sea, al coste de la financiación neto, coste del equity, pero en neto. Es decir, si yo tengo una acción que vale 100 y estoy pagando un dividendo del 8, pues 8 partido 100, ni más ni menos, 8%, este es el coste de ¿qué? De mis acciones preferentes. Por eso os decía que el dividendo es igual al coste del equity neto. Después lo divido entre lo que vale la acción y ya tengo el porcentaje. Ya está, que tampoco tiene más historia. Y luego por último, coste de acciones ordinarias, lo mismo. Tasa de interés requerido sobre las acciones ordinarias, si pago dividendos lo mismo. Y lo que comentábamos también en el vídeo anterior. Una forma de reducir este coste es eliminando o reduciendo las acciones en circulación. ¿Por qué? Porque una acción en circulación menos ya es un pasivo menos que tiene la empresa. ¿Para qué? Para ir devolviéndole al accionista pues esa rentabilidad por haberle dejado dinero. No olvidemos que cuando yo invierto en bolsa lo que estoy haciendo es, vale, yo como accionista, ¿verdad? Yo como accionista estoy cogiendo mi dinero, te lo estoy dando a ti, ¿pero para qué? Para que tú me vayas también devolviendo. Si esta empresa ya está financiada al completo, no necesita más dinero, pues vuelve al mercado y retira acciones de circulación para no tener que devolver esto, para tratar de evitarlo. Y esto es lo que hemos explicado también más veces. Recompra de sus títulos, o lo que se conoce como autocartera. Y por último, para determinar el cálculo sobre el coste de acciones ordinarias, pues podemos utilizar descuento a través de dividendos, que sería el ejemplo anterior que hemos utilizado, llevándolo a valor presente, el modelo CAPM, que también tenéis en la parte de Portfolio Management como 5 o 6 vídeos explicándolo, también muy interesante, y rendimiento de los bonos frente a la prima de riesgo. Esto es en el caso de que pues sacásemos deuda, o a lo mejor hubiese algún bonista o algunas acciones convertibles. Pero bueno, que no hay que meterse más porque aquí se queda el manual y no le da muchas más vueltas, ¿vale? Pues bien, pues dicho esto, espero que os haya parecido interesante, unos conceptos, bueno, distintos, no me parecen complicados, creo que todas las personas que estáis siguiendo este canal tenéis las habilidades y las capacidades para hacerlo genial. Y bueno, pues ya os digo, si tenéis cualquier duda, dejadmelo en los comentarios porque la resolvemos enseguida. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado, si ha sido así, puedes dejar un me gusta, ayudas un montón al canal, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.